Hasta que un día, esa luz desapareció. Valeria no volvió a casa aquella noche. Al principio pensé que se había quedado con amigas, o que había perdido el último autobús. Ella era espontánea, y a veces olvidaba avisar, pero cuando llegó la mañana y su cama seguía vacía, algo dentro de mí se rompió. La llamé una y otra vez, le escribí mensajes, busqué en redes sociales, no había respuesta. 3 días después, fuimos a la policía. Nos dijeron que esperáramos, que muchas personas adultas se ausentan por decisión propia, pero yo sabía que Valeria no era así. Decidí ir al lugar donde siempre dejaba un rastro, su trabajo. Cuando entré al edificio del Grupo Herrera, noté miradas extrañas, como si todos supieran algo que yo no. Me acerqué a recepción y pregunté si Valeria había ido esos días. La recepcionista dudó. Me dijo que no, pero sus ojos revelaban que sabía más de lo que decía. Antes de que pudiera preguntarle otra vez, un hombre se acercó. Era alto, elegante, con una presencia que hacía silencio a su alrededor. Su traje impecable y su mirada seria dejaban claro que no era un empleado cualquiera. Me preguntó si yo era Camila, la hermana de Valeria. Su tono era demasiado calmado, demasiado personal. La recepcionista susurró casi sin mover los labios que aquel hombre era Adrián Herrera, el jefe de mi hermana, el dueño de la empresa, el hombre más importante de ese edificio. Me pidió que lo acompañara a su oficina. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí que muchas miradas nos seguían. Había tensión en el aire, como si todos supieran un secreto que yo acababa de pisar. La oficina de Adrián era enorme, con ventanales que mostraban la ciudad como si fuera un mapa. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera que nadie escuchara lo que estaba a punto de decirme. Me contó que Valeria era especial, que era dedicada, brillante, única. Dijo que estaba muy preocupado por su desaparición, pero el modo en que hablaba, la suavidad en su voz, la tristeza en sus ojos, todo eso no era la preocupación de un jefe. Era algo más profundo, algo más íntimo, y en ese momento lo entendí. Adrián Herrera sabía más sobre mi hermana de lo que estaba diciendo, y tal vez Valeria tenía una parte de su vida que yo nunca había conocido. Si esta historia te está atrapando, comenta qué crees que está ocultando el jefe. Me encanta leer lo que cada uno imagina que pasará. Salí de la oficina de Adrián con el corazón acelerado. Había algo en él, una mezcla de control y tristeza, como si conociera una versión de mi hermana que yo jamás había visto. Y esa sensación me acompañó el resto del día. En casa, mi madre me preguntó si había conseguido alguna respuesta. Le dije que no, y aunque intenté sonar tranquila, ella notó que yo estaba escondiendo algo. No tenía fuerzas para explicarle la mirada de Adrián, ni esa tensión que todavía me oprimía el pecho. Esa noche casi no dormí. Había demasiadas preguntas, demasiado silencio, y un pensamiento que no me soltaba. Si yo quería descubrir qué había pasado con Valeria, necesitaba entrar en su mundo, aunque fuera por un instante. A la mañana siguiente, tomé una decisión que nunca imaginé tomar. Abrí el armario de Valeria, donde todavía estaban sus ropas favoritas para el trabajo. El olor de ella, dulce, leve, familiar, me hizo cerrar los ojos por un momento. Parecía que ella todavía estaba allí. Me puse una de sus blusas, simple pero elegante, y me recogí el cabello como ella solía hacerlo. Era extraño, pero cuando me miré en el espejo, por un segundo, vi un poco de ella en mí. Salí rumbo al Grupo Herrera. No tenía un plan completo, solo una intuición. Si me parecía un poco a Valeria, si entrara en ese edificio con la misma postura de ella, tal vez alguien me diría lo que estaban escondiendo. Cuando llegué, la misma recepcionista me miró sorprendida. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera viendo un fantasma. Yo no dije nada, solo caminé hacia el elevador como lo vi hacer tantas veces a mi hermana. Nadie me detuvo. En el piso 21, donde trabajaba Valeria, los empleados levantaron la cabeza al verme. Algunos murmuraron, otros disimularon, fingiendo que no habían notado nada. Era evidente que todos sabían algo, y yo, por fin, estaba en el lugar correcto. Me acerqué al escritorio donde mi hermana solía trabajar. Sus cosas seguían allí, su taza de café favorita, un cuaderno con flores impresas, su pluma azul, todo intacto, como si estuviera por regresar en cualquier momento. Mientras tocaba el cuaderno, una compañera de Valeria se acercó lentamente. Parecía nerviosa, como si estuviera rompiendo una regla al hablar conmigo. Me dijo que muchos habían notado su ausencia, pero que nadie quería preguntar nada. Y luego añadió que Adrián pasaba horas encerrado en su oficina desde el día en que Valeria desapareció. Yo le pregunté qué tipo de relación tenían los dos.
Ella bajó la voz y dijo que no sabía a ciencia cierta, pero que había rumores. Rumores de que ambos tenían una conexión especial. Rumores de miradas, de conversaciones fuera de hora, de una proximidad que nadie podía probar, pero todos sentían. Antes de que pudiera preguntarle más, escuché pasos detrás de mí. Era Adrián. Se detuvo al verme, completamente inmóvil. Por un instante, sus ojos revelaron una mezcla de sorpresa y algo más, algo que pareciera dolor. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Yo le dije que quería entender qué pasó con Valeria. Dije que necesitaba respuestas y que no me iría hasta encontrarlas. Él respiró profundamente, como si cargara un peso enorme, y después dijo algo que me dejó sin aliento. Dijo que yo no entendía en lo que me estaba metiendo, que la desaparición de mi hermana no era tan simple como todos creían, y que, si realmente quería la verdad, tendría que estar dispuesta a escuchar cosas que tal vez me dolieran. En ese momento entendí que había cruzado un límite, y que no habría vuelta atrás. Si esta historia te está atrapando, deja un comentario sobre lo que crees que descubriré al tomar el lugar de mi hermana. Quiero saber hasta dónde crees que llegará esta verdad. Volver al escritorio de Valeria al día siguiente fue más difícil de lo que imaginaba. A cada paso, sentía que estaba pisando los rastros de la vida que mi hermana dejó para atrás. Rastros que ahora yo necesitaba reconstruir, pieza por pieza. El ambiente en el piso 21 estaba cargado. Miradas rápidas, susurros que se cortaban al pasar, tensión escondida entre los teclados y las pantallas. Yo sabía que, de alguna forma, todos allí habían visto o percibido algo que nadie quería decir en voz alta. Me senté frente al escritorio de Valeria y abrí su cuaderno de flores. Las primeras páginas eran notas de trabajo, recordatorios, listas simples, pero más adelante encontré algo distinto. Había frases subrayadas, frases que no parecían de oficina. No debería sentir esto. No puedo mezclar mi vida personal con lo que está pasando aquí. Él dice que es peligroso. Prometí que no iba a contarlo. Mi corazón comenzó a acelerar. Sabía perfectamente a quién se refería con él, y esa certeza me heló la sangre. Mientras leía, escuché un ligero toque detrás de mí. Una mujer joven, de cabello oscuro y expresión tímida, me miraba sin saber si acercarse o no. Dijo que se llamaba Elena. Dijo que había sido amiga cercana de Valeria dentro de la empresa. Yo le pregunté si sabía algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme. Ella dudó, mirando hacia los lados como si temiera que alguien la escuchara. Después, con voz muy baja, confesó que Valeria a veces salía tarde de la oficina, pero no por trabajo. Dijo que había escuchado rumores de que mi hermana tenía un romance con alguien de un puesto muy alto, alguien con poder, alguien que no debería involucrarse con empleados. Le pedí que fuera honesta. Elena respiró hondo y finalmente dijo lo que yo temía escuchar. Ella dijo que, en más de una ocasión, vio a mi hermana entrar en la oficina de Adrián mucho después del horario y que salía de allí con una mirada diferente. No era miedo, no era tristeza, era como si su vida estuviera cambiando. Cuando escuché eso, sentí una mezcla dolorosa de alivio y angustia. Alivio porque, tal vez, mi hermana estuviera viviendo algo bonito. Angustia porque, si el romance era real, también era peligroso. Y ahora, ella estaba desaparecida. Guardé el cuaderno de Valeria y me levanté. Sabía que necesitaba hablar con Adrián, pero esta vez no como una visitante asustada, sino como alguien que ya tenía pistas suficientes para exigir la verdad. Toqué su puerta. Él abrió lentamente, como si ya supiera que ese momento llegaría. Me miró de una manera que no supe descifrar, una mezcla de sorpresa y de algo más profundo. Dijo que no era prudente conversar allí afuera y me pidió que entrara. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí el aire cambiar. Dije que había encontrado el cuaderno de mi hermana. Dije que sabía que entre él y Valeria había algo más que trabajo. Dije que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Adrián se quedó en silencio por un largo momento. Caminó hasta la ventana, respiró profundamente y finalmente admitió que sí, que Valeria había sido alguien muy importante para él, muy especial, pero también dijo algo que me estremeció, que su relación era complicada, que había cosas que él no podía explicar tan fácilmente, y que la desaparición de Valeria podría estar relacionada con algo que ella descubrió, algo que nadie más debería saber. En ese instante entendí que mi hermana no solo tenía un romance secreto, tenía un enemigo, y quizá yo también estaba a punto de tenerlo. Si estás siguiendo esta historia, comenta qué crees que Valeria descubrió antes de desaparecer. Quiero saber qué teoría te parece más posible.
Salí del despacho de Adrián con la sensación de que el piso entero se movía debajo de mis pies. Era como si cada palabra suya hubiera abierto una puerta que llevaba a un lugar más oscuro del que yo imaginaba. Mi hermana no solo estaba desaparecida, ella había descubierto algo que no debía. Esa idea me acompañó el resto del día. Cada mirada de los empleados, cada susurro que se detenía al acercarme, todo parecía confirmar que había una historia silenciosa circulando entre esas paredes, una historia que todos temían pronunciar. Decidí volver al escritorio de Valeria. Sentía que, de alguna forma, algo allí podría guiarme. Abrí los cajones, uno por uno. Documentos de trabajo, anotaciones sueltas, recibos, nada parecía fuera de lugar. Hasta que encontré una pequeña agenda negra, escondida en el fondo del último cajón. Una agenda que no parecía de Valeria. No tenía flores, ni colores vivos, ni frases inspiradoras como ella gustaba. Era simple, discreta, casi secreta. Cuando la abrí, noté que había pocas páginas escritas, pero todas ellas con anotaciones que no eran de ella. La caligrafía era más firme, más seria, masculina. Y en la primera página había una frase que me dejó helada. Si lees esto, significa que ya no estoy segura. No confíes en nadie, ni siquiera en él. Ve. Me quedé sin aire. Valeria había dejado aquello allí. ¿Era un mensaje para mí o para otra persona? En medio del susto, sentí a alguien aproximarse. Era Elena, la amiga de Valeria. Ella notó la agenda en mis manos y sus ojos se abrieron grandes. Preguntó dónde la había encontrado. Dije que estaba en el escritorio. Ella me respondió que esa libreta no pertenecía a Valeria. Y entonces, nerviosa, dijo algo aún más inquietante, que a veces, cuando Valeria trabajaba tarde, veía a alguien entrar a escondidas en el área de su escritorio. Un hombre, alguien que no debía estar allí. Le pedí que describiera a esa persona, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien más apareció en el pasillo. Era un hombre de la empresa, uno que yo no conocía. Su mirada fue directa hacia la agenda en mis manos, y su expresión cambió por completo, como si yo hubiera encontrado algo que nadie debería tocar. Se acercó demasiado, casi invadiendo mi espacio. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Su tono no era amable, era una advertencia. Yo respondí que estaba revisando las cosas de mi hermana. Él dijo que yo no tenía permiso para eso, que la empresa tenía protocolos, que cualquier objeto encontrado debía ser entregado a seguridad. Yo sabía que estaba mintiendo. Nadie entrega una agenda personal para seguridad, no cuando hay secretos allí dentro. La guardé rápidamente en mi bolso y dije que no tenía nada más que buscar allí. Salí del piso 21 con un nudo en la garganta. Sabía que había llamado la atención de alguien que no quería que yo descubriera la verdad. En el elevador, mis manos seguían temblando. Abrí la agenda otra vez. En otra página, había un nombre subrayado, Proyecto Aurora, y debajo, 2 palabras que helaron mi sangre. Demasiado peligroso. Fue ahí que percibí. La desaparición de mi hermana no era solo un drama personal. Era algo que involucraba a la empresa. Algo escondido. Algo grande. Algo donde, tal vez, hasta el propio Adrián estuviera involucrado. Si estás siguiendo esta historia, deja un comentario diciendo qué crees que significa Proyecto Aurora. Me encanta leer lo que cada quien imagina. Mientras bajaba las escaleras del edificio, sentí que el aire se volvía más pesado. La agenda negra en mi bolso parecía quemar, como si guardara algo que no debía existir. Sabía que necesitaba respuestas, y sabía exactamente quién podía dármelas. Fui directamente a la puerta principal del edificio. Respiré hondo y volví. Subí nuevamente hasta el piso de la dirección. No tenía cita, no tenía permiso, pero tenía una determinación que nunca había sentido antes. Toqué la puerta del despacho de Adrián. No esperé respuesta. Entré. Adrián levantó el rostro lentamente, como si hubiera estado pensando en mí antes de que yo llegara. Sus ojos se detuvieron en mi rostro por un instante más largo de lo debido, y luego vio la agenda en mi mano. Vi cómo su mirada cambió. No fue sorpresa, no fue miedo, fue resignación, como si él supiera que, más temprano o más tarde, yo la encontraría. Cerré la puerta detrás de mí. Dije que no quería rodeos, que había encontrado la libreta escondida entre las cosas de Valeria, que había leído lo que decía, y que necesitaba que me explicara qué era exactamente el Proyecto Aurora. Adrián apoyó las manos sobre su escritorio y suspiró profundamente. Parecía estar cargando un peso enorme. Dijo que muchas cosas en esa empresa no eran lo que parecían, que había proyectos confidenciales, que había decisiones que no estaban bajo su control directo, y que Valeria había tropezado con información que no debía ver.
Yo pregunté directamente si esa información era peligrosa, y él respondió que sí, pero no peligrosa en un sentido físico, peligrosa porque comprometía a personas de mucho poder, personas influyentes dentro y fuera de la empresa, personas que no querían que nadie supiera lo que estaban construyendo bajo ese nombre. Aurora, intenté entender. Pregunté por qué mi hermana tendría acceso a algo tan sensible. Él dijo que, a veces, la inteligencia y la curiosidad de Valeria la llevaban por caminos inesperados, que ella había empezado a desconfiar de cambios en documentos internos, que encontró contradicciones y que empezó a investigar por cuenta propia. Yo pregunté si él intentó detenerla. Él bajó la cabeza por un instante y dijo que sí, que le pidió que parara, que le dijo que podría perder el empleo, o peor, involucrarse en algo que la lastimara emocionalmente. Pero ella no escuchó, porque ella creía que era lo correcto. Pregunté si él mismo estaba involucrado en ese proyecto. Él dijo que no de la manera que yo estaba pensando, que él era parte de la dirección, sí, pero que no tenía control total sobre Aurora, que había gente por encima de él. Cuando pregunté quiénes eran esas personas, él desvió la mirada. Dijo que no podía hablar, que era demasiado riesgoso. Sentí la frustración subir. Dije que mi hermana estaba desaparecida, que yo merecía saber todo, que él tenía la obligación de contarme lo que sabía. Él entonces levantó los ojos y dijo algo que me hizo estremecer. Dijo que, antes de desaparecer, Valeria lo había buscado desesperada, que dijo que había descubierto algo sobre Aurora, que podía cambiarlo todo, que estaba asustada, pero decidida, y que lo último que ella dijo fue que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar, y después de eso, nadie más la vio. Mi respiración se detuvo por un segundo. Yo pregunté si él creía que Valeria había huido. Él respondió que no, que Valeria no era así, que ella enfrentaba las cosas, que algo pasó y que no fue por voluntad propia. Entonces le pregunté, con el corazón apretado, si él creía que alguien dentro de la empresa podría estar involucrado en su desaparición. Adrián no respondió de inmediato, pero su silencio lo dijo todo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Dijo que ya no confiaba en nadie dentro del consejo, y que yo tampoco debía hacerlo. Salí de esa oficina con una certeza que me dio miedo reconocer. Mi hermana no había desaparecido. A mi hermana la habían hecho desaparecer. Si esta historia te está atrapando, comenta quién crees que está detrás del proyecto Aurora. Me encanta leer lo que cada quien imagina que pasará después. Después de hablar con Adrián, salí del edificio con la mente enredada y el corazón acelerado. Cada palabra suya giraba dentro de mí como un eco difícil de apagar. Valeria había descubierto algo grande, algo que no debía. Y alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Sabía que, si había un rastro, no estaría más dentro de la empresa. Sería eliminado, apagado, escondido. Pero mi hermana no era fácil de apagar. Decidí ir a nuestro apartamento. Necesitaba revisar sus cosas, su cuarto, su rutina, todo. Cualquier detalle podría ser importante ahora. Cuando entré en su cuarto, sentí un nudo en la garganta, la cama arreglada, las fotos con amigas, los cuadernos coloridos. Todo parecía demasiado vivo para alguien que simplemente desapareció. Empecé por lo obvio. Cajones, cajas, ropa, nada fuera de lo común. Pero cuando abrí su mochila de trabajo, encontré algo que me hizo estremecer. Un recibo arrugado de una cafetería cerca de la empresa, fechado un día antes de la desaparición. Yo conocía ese lugar. Valeria adoraba ir allí. Decidí ir. La cafetería estaba tranquila, con el aroma de café recién molido llenando el aire. Me acerqué al mostrador y mostré el recibo. Pregunté si alguien recordaba a mi hermana. La chica que atendía me miró con atención y dijo que sí, que Valeria siempre pedía el mismo café. Y entonces añadió algo que me dejó helada. Dijo que, aquella tarde, Valeria no estaba sola. Dijo que estaba acompañada por un hombre que la esperaba en una mesa del fondo, que hablaban en voz baja, como si no quisieran ser escuchados. Yo pregunté cómo era ese hombre. La chica pensó un momento y dijo que era formal, elegante, pero no como Adrián, menos joven, más serio, con expresión de alguien que siempre estaba calculando todo. Pregunté si recordaba algo más. Ella dijo que sí. Dijo que Valeria parecía nerviosa, que miraba hacia la puerta cada pocos minutos, como si estuviera vigilando algo, y que, al final de la conversación, el hombre le entregó un sobre blanco, un sobre que ella guardó rápidamente dentro de la mochila, la misma mochila que ahora estaba conmigo, y el sobre no estaba más allí.
Cuando escuché eso, sentí un escalofrío profundo. Mi hermana estaba investigando algo, sí, pero también estaba recibiendo información de alguien que no era Adrián. Alguien más sabía de Aurora, alguien que quería hablar con ella, a escondidas. Agradecí a la chica y salí de la cafetería con el corazón pesado. Algo me decía que Valeria estaba rodeada de personas que decían querer ayudar, pero tenían intenciones escondidas, y que yo estaba entrando en el mismo laberinto. Cuando llegué al cruce frente a la cafetería, la luz para peatones todavía estaba en rojo. Aproveché para respirar hondo e intentar organizar mis pensamientos, pero entonces, de repente, sentí algo extraño, aquella sensación de estar siendo observada. Miré discretamente alrededor. Al otro lado de la calle, parado cerca de un auto negro, estaba el mismo hombre que me abordó en la oficina, aquel que intentó impedir que yo tomara la agenda. Él miraba fijo hacia mí, sin disimular, sin miedo de que yo lo notara, y cuando nuestros ojos se encontraron, él abrió una leve sonrisa, una sonrisa que no tenía nada de amistosa, y entró en el auto. Se fue sin prisa, como si estuviera diciéndome que, sí, él me estaba siguiendo, y que yo debería tener cuidado. Valeria no había solo descubierto un secreto, ella había sido perseguida, y ahora yo también estaba siendo perseguida. Si esta historia te está atrapando, comenta si crees que el hombre del auto está involucrado en la desaparición de Valeria. Quiero leer cada teoría. Volví a casa caminando rápido, con la sensación amarga de que cada paso podía ser vigilado. No era paranoia. Yo había visto. Aquel hombre realmente me estaba siguiendo. Cuando llegué al apartamento, cerré la puerta 2 veces. Mi madre estaba durmiendo, y yo no quería preocupar a nadie hasta tener una pista real. Algo concreto. Algo que finalmente me llevara hasta Valeria. Me senté en el suelo de su cuarto, rodeada por sus cosas. Decidí revisar todo nuevamente, con calma, con paciencia, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. Abrí cajas, revisé libros, cuadernos, agendas antiguas. Todo parecía normal, pero había algo que seguía dando vueltas en mi cabeza. El recibo de la cafetería y el sobre blanco que ella recibió y que no estaba más en la mochila. Si ella no lo dejó dentro de la mochila, entonces probablemente lo dejó en algún lugar seguro, en algún lugar que solo yo encontraría. Fue entonces cuando me fijé en algo que había pasado por alto: su tocador. La cajita de madera donde ella guardaba anillos y aretes estaba ligeramente fuera de lugar. Valeria era demasiado organizada para dejar algo así. Abrí la cajita. Joyas simples. Nada raro. Pero cuando retiré la bandejita de arriba, noté algo atascado en el fondo falso. Mis dedos temblaban. Respiré hondo y levanté aquella capa de madera. Debajo de ella había algo doblado con cuidado. Un pedazo de papel, o mejor, 2 hojas. Una de ellas era exactamente lo que yo temía y esperaba al mismo tiempo: el sobre blanco, el mismo que Valeria había recibido en la cafetería. El corazón me dio un vuelco. Abrí el contenido. Dentro había una hoja con números, fechas y nombres que yo no reconocía, pero justo en la parte superior, escrito con la caligrafía más cuidadosa de ella, estaba una frase: no abras este archivo hasta estar completamente sola. B. Y debajo, una segunda frase: Adrián no sabe todo. No confíes al 100%. Hay más personas involucradas. Sentí el suelo desaparecer. Mi hermana estaba intentando avisarme. Ella confiaba en Adrián, pero no completamente. Y principalmente, ella sabía que había otras personas en el juego. Continué leyendo. La hoja estaba llena de datos raros: códigos internos, nombres de departamentos, números de salas, fechas de reuniones secretas, y al final, un nombre subrayado 3 veces. Miguel Zamora. Yo no conocía ese nombre, pero lo más perturbador fue el detalle que noté después. La caligrafía anotada al lado del nombre no era de Valeria, era masculina, firme, y yo ya había visto aquella letra antes. Era la misma letra de algunas anotaciones dentro de la agenda negra. O sea, Valeria y el hombre misterioso que le entregó el sobre estaban trabajando juntos, contra alguien, contra algo, contra lo que fuera el proyecto Aurora. Pero había algo más. Al voltear el sobre, vi un pequeño número escrito atrás: B17. Era un código. ¿Una sala? ¿Un piso? Mientras seguía mirando las hojas, algo cayó del interior. Una tarjeta de acceso, como las que se usan en empresas grandes, con el nombre borrado, sin identificación, pero con un color diferente a las que yo veía en el edificio del Grupo Herrera.
Era una tarjeta especial. Para acceso restringido. Valeria la había arrancado de algún lugar, o alguien se la había dado. De cualquier forma, aquello era la primera prueba concreta, un rastro que no habían conseguido borrar. Lo guardé todo de nuevo, con cuidado. Sabía que tenía que volver al grupo Herrera. Sabía que tenía que descubrir qué era B17. Sabía que ese era mi próximo paso. Pero antes de levantarme, oí el sonido de una notificación en mi celular. No era mensaje, no era llamada, era un email, un remitente extraño, sin nombre, solo una frase en el asunto: no sigas buscando. Y en el cuerpo del email, una foto, mi foto, de hacía pocas horas antes, saliendo de la cafetería. Alguien me estaba vigilando de cerca. Y ahora, sabían que yo había encontrado algo. Si esta historia te está atrapando, comenta qué crees que significa B17 y quién está enviando esos mensajes. Quiero leer cada teoría. No dormí esa noche. El correo con mi foto había sido una advertencia clara, directa, fría, pero en vez de detenerme, solo confirmó que estaba en el camino correcto. Alguien estaba intentando impedirme, el mismo alguien que intentó impedirle a Valeria, y yo no iba a retroceder. Cuando amaneció, tomé la tarjeta de acceso encontrada en el escondite de Valeria y la guardé dentro de mi chaqueta. Sabía que ese pequeño pedazo de plástico podría llevarme exactamente donde yo necesitaba llegar. Volví al grupo Herrera fingiendo normalidad, aunque por dentro cada paso parecía un salto en la oscuridad. Pasé por recepción con la seguridad de quien ya conocía el camino, pero esta vez había algo diferente. 2 guardias que yo nunca había visto estaban cerca de la entrada. Ellos me miraron con demasiada atención, como si ya supieran quién era yo. Apenas bajé la cabeza y seguí. Cuando llegué al piso 21, Elena me llamó discretamente. Se notaba nerviosa. Dijo que había escuchado que alguien del departamento de seguridad estaba haciendo preguntas sobre mí, que querían saber por qué estaba revisando los objetos de Valeria, que decían que yo estaba interfiriendo con asuntos internos. Agradecí el aviso y le pedí que fingiera no saber nada. Después de eso, seguí por el corredor, intentando no demostrar miedo. Necesitaba descubrir qué era B17. Fui hasta una de las placas cerca del elevador de servicio. Las letras pequeñas indicaban todos los sectores y salones internos. Naves A, B, C. Salas numeradas del 1 al 30. Entonces vi B, subsuelo. Salas 10 a 25. B17 estaba en el subsuelo. Era un área restringida. No era accesible para empleados comunes. No tenía conexión con el piso 21. Y, claro, era exactamente el tipo de lugar donde se escondería algo que no debería ser visto. Respiré hondo, entré en el elevador de carga y apreté el botón B. Cuando las puertas se abrieron, sentí el aire diferente, más frío, más silencioso, más muerto. El corredor del subsuelo era estrecho, con luces blancas que parpadeaban levemente. Cada paso resonaba demasiado. Intenté mantener la calma. Caminé hasta encontrar la puerta marcada como B17. Era una puerta metálica, pesada, con un panel electrónico acoplado. Acerqué la tarjeta. No esperaba que funcionara, pero el lector hizo un bip suave. La luz pasó de rojo a verde. La puerta se destrabó. Mi corazón dio un salto. Valeria había tenido acceso a ese lugar. Tal vez había estado allí, poco antes de desaparecer. Empujé la puerta y entré. Lo que vi allí dentro me dejó sin palabras. Era una sala llena de cajas de archivos, computadoras apagadas y estanterías con documentos organizados demasiado para ser comunes. Parecía un mini archivo secreto. Caminé lentamente, pasando los dedos por los rótulos. Finanzas internas, contratos no publicados, inversiones, Proyecto Aurora. Cuando vi el nombre, sentí el cuerpo estremecer. Una caja entera dedicada al proyecto. Cerré la puerta detrás de mí y saqué la caja al suelo. Había informes, planillas, diagramas, transacciones, todo con nombres codificados, firmas borradas y símbolos que yo nunca había visto, pero había algo más. En el fondo de la caja, envuelto como algo frágil, estaba un pendrive negro, sin identificación. Al lado de él, un recado escrito a mano: si algo me pasa, que esto no desaparezca. Ve, mis ojos se llenaron de lágrimas. Valeria había estado allí, en el mismo lugar, con las mismas manos temblando, dejando aquel recado para mí, porque ella sabía. Cerré la caja rápidamente, guardé el pendrive en la chaqueta y estaba a punto de salir, cuando oí pasos en el corredor, pesados, firmes, acercándose.
Me escondí detrás de las estanterías, controlando la respiración. Por debajo de la puerta, vi sombras. Sombras de 2 personas. Una voz dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Ella estuvo aquí. La tarjeta marcó acceso. Busquen adentro. El picaporte comenzó a girar, y yo sabía que, si me encontraban allí, tal vez yo nunca más saldría de ese lugar. Si esta historia te está atrapando, comenta qué crees que había en el pendrive y quién está intentando atraparme. Me encanta leer lo que imaginas que viene después. El sonido del picaporte moviéndose hizo que mi corazón casi se detuviera. Los pasos en el pasillo se acercaban con firmeza, como si ya supieran que alguien estaba dentro de la sala B17, como si estuvieran rastreando cada movimiento que yo hacía. Me agaché detrás de una estantería metálica, respirando lo más silenciosamente posible. Pude ver 2 sombras filtrándose bajo la puerta, inmóviles por un segundo, y luego una voz baja, áspera, ordenando que revisaran todo. La puerta comenzó a abrirse. El temor subió por mi espalda como una corriente eléctrica. Si me atrapaban allí, en ese subterráneo, nadie jamás sabría dónde estaba. Uno de los guardias entró primero. Su linterna recorrió la sala lentamente, iluminando cajas, carpetas, el piso, cada rincón. Yo me encogí aún más, pegándome al metal frío de la estantería. Mi respiración era tan ligera que casi dolía contenerla. El guardia avanzó hacia el centro de la sala. El otro permaneció en la puerta, vigilando el corredor. Yo sabía que tenía segundos, que si daban un paso más, me encontrarían. Fue entonces cuando escuché un sonido metálico leve, casi imperceptible. Una caja que yo misma había movido al llegar estaba al borde de la estantería y comenzó a deslizarse. Cerré los ojos, deseando que no cayera, pero cayó. El estruendo llenó la sala. El guardia giró la linterna directamente hacia donde yo estaba. La luz atravesó las sombras. Rozó mi mano. Yo lo sentí. El guardia se aproximó, y en ese instante, con el corazón martillando en mi pecho, hice lo único que podía hacer. Me arrastré hacia el extremo opuesto de la estantería, quedando justo detrás del guardia, completamente fuera de su foco de visión. Era una locura, pero era eso, o ser encontrada. El guardia se inclinó para revisar la caja caída, y en ese segundo de descuido, me moví hacia la puerta, tan silenciosa como pude. El guardia de la puerta me vio solo por un instante, lo suficiente para fruncir el ceño, intentando reconocer una sombra moviéndose. Pero antes de que pudiera decir algo, apagué la luz de la sala con el interruptor al lado de la puerta. Un apagón total. Los 2 guardias se alarmaron inmediatamente, intentando encender linternas, murmurando entre sí, y yo aproveché ese caos minúsculo para salir por el pasillo y correr. Correr como si mi vida dependiera de eso. El subterráneo era un laberinto frío, pero yo sabía el camino de vuelta al elevador. Cada paso que daba resonaba, cada respiro parecía demasiado alto, pero no me detenía. Cuando llegué al elevador, mis manos temblaban tanto que casi no pude apretar el botón. Escuché pasos detrás, voces tensas, linternas. El elevador tardó una eternidad en abrir, pero abrió. Entré y apreté el botón del piso 21, rezando para que las puertas se cerraran antes de que alguien llegara. Escuché las pisadas acelerándose. Una sombra dobló el pasillo. La luz de una linterna apuntó directo al elevador. Yo contuve el aire. Las puertas se cerraron justo cuando una mano se estiraba para detenerlas. Subí. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el piso superior, me derrumbé por unos segundos contra la pared metálica. Podía sentir el sudor frío escurrir por la nuca, el corazón latiendo tan fuerte que parecía eco en el elevador entero, pero yo había conseguido escapar. Fui directamente al baño del corredor. Me encerré en una de las cabinas y saqué el pendrive del bolsillo. Era pequeño, discreto, pero pesado como la verdad que llevaba. Sabía que no podía volver al piso 21. Sabía que no podía buscar a Adrián, no todavía, y sabía, sobre todo, que yo no era más solo una visitante buscando respuestas. Yo ahora era oficialmente una amenaza, porque alguien dentro del grupo Herrera había intentado capturarme, y ellos ya sabían quién era yo, sabían que tenía la tarjeta, sabían que tenía algo que Valeria dejó atrás, y yo sabía que no podía confiar en nadie. Si estás siguiendo esta historia, comenta qué harías tú en mi lugar. ¿Volverías a la empresa? ¿Huirías o investigarías sola? Me encanta leer cada idea. Aún encerrada en la cabina del baño, con el ruido lejano de los pasos en el pasillo y el eco de mi propia respiración acelerada, sentí que por fin había llegado el momento de ver qué era exactamente lo que Valeria quería que encontrara.
Saqué el pendrive del bolsillo interior de mi chaqueta. Parecía normal, pero tenía un peso extraño, como si contuviera algo más que datos, como si guardara la parte final de un secreto que ya había destruido demasiadas cosas. Sabía que no podía conectar aquello a ninguna computadora de la empresa. Sería rastreado al instante. Cualquier intento de abrirlo allí dentro podría entregarme. Así que decidí salir del grupo Herrera discretamente. Caminé por los pasillos con la cabeza baja, intentando parecer una empleada más terminando su turno. Evité mirar a los guardias. Evité cruzar con cualquier rostro sospechoso. Y cuando llegué al hall de entrada, respiré aliviada al ver que nadie me detuvo. Al llegar a casa, cerré la puerta con cuidado. Mi madre estaba preparando café, sin imaginar que el mundo que yo conocía estaba a punto de desmoronarse. No dije nada. Fui directamente a mi cuarto. Encerrada allí, saqué mi notebook. Era viejo, lento, pero seguro. Nunca había sido conectado a la red de la empresa. Inserté el pendrive con las manos temblando. Al principio parecía vacío. Una única carpeta, sin nombre, sin fecha. La abrí. Dentro había solo un archivo, un video. El pulso me dio un salto. Apreté play. La imagen tardó en estabilizarse. Parecía grabada con un celular, escondido, tal vez entre carpetas o bajo una mesa. La calidad era baja, pero suficiente para reconocer voces, movimientos, personas. Mi corazón se aceleró cuando vi la primera imagen clara. Era la sala B17, la misma sala donde yo acababa de entrar. Había 2 personas conversando. Uno de ellos, el mismo hombre misterioso que me encaró en la oficina cuando intenté tomar la agenda. El otro era alguien que yo jamás imaginé ver allí, Adrián. Él estaba tenso, con las manos apoyadas en la mesa metálica, como si estuviera discutiendo algo importante. El otro hombre tenía un sobre blanco en la mano, el mismo tipo de sobre que había encontrado en las cosas de Valeria. Aumenté el volumen. El hombre del sobre dijo que el proyecto Aurora no podía detenerse, que había demasiados intereses, demasiada gente importante involucrada, que si alguien dentro del departamento empezaba a hacer preguntas, habría que resolverlo rápido. Adrián, con voz baja y firme, respondió que no estaba de acuerdo, que había reglas, que había límites, que nadie debería ser lastimado por causa de aquello. El otro hombre se rió en tono seco. Dijo que eso no era asunto de Adrián, que su trabajo era mantener todo funcionando, y que, si no podía controlar a Valeria, entonces alguien más lo haría. Mi piel se erizó por completo. Adrián dio un paso adelante, indignado, diciendo que no permitiría nada contra ella. Pero el otro hombre lo interrumpió, levantando el sobre, y diciendo algo que me hizo perder el aire. Ella ya estaba demasiado cerca. No había opción. La imagen se volvió temblorosa por un segundo. Personas pasando al fondo, movimientos rápidos. Entonces, la voz de Valeria, distante, confusa, como si estuviera hablando con alguien más. Se escuchaba asustada. Me acerqué el rostro a la pantalla, intentando entender, pero antes de que pudiera escuchar mejor, el video terminó abruptamente. La pantalla volvió al negro. Me quedé mirando al vacío, con las manos aferradas al borde del computador, mientras intentaba procesar todo lo que acababa de ver. Valeria había descubierto demasiado, y alguien había decidido silenciarla. Pero eso no era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que Adrián estaba involucrado. Sí, pero no como yo imaginaba. Él no era el culpable. Él estaba intentando protegerla, y falló. El hombre del sobre, aquella voz fría, calculista, aquella postura arrogante, yo lo reconocí. Era el mismo hombre que intentó impedírmelo en la oficina, el mismo que me siguió hasta la cafetería. Miguel Zamora, el nombre del archivo, el nombre subrayado en los papeles de Valeria, el nombre que ella había marcado como una amenaza. Mi respiración se acortó. Valeria no estaba desaparecida por casualidad. Ella había sido cazada. Y ahora, yo también estaba en la mira. Si esta historia te está atrapando, comenta si crees que Adrián sabía que estaban persiguiendo a Valeria, o si Miguel actuó por su cuenta. Quiero leer cada teoría. No podía quedarme quieta después de ver ese video. Mi corazón latía con una mezcla peligrosa de miedo y furia. Furia porque habían jugado con mi hermana. Furia porque alguien decidió silenciarla para proteger un proyecto corrupto. Y miedo, porque ahora yo sabía demasiado. Pero había algo más que no me dejaba tranquila. La imagen de Adrián defendiendo a Valeria. La forma como se enfrentó a Miguel. La tensión en su rostro. No era la de un cómplice. Era la de alguien que intentó impedir lo inevitable. Necesitaba confrontarlo. Aunque fuera riesgoso,
Necesitaba oír de su boca qué había pasado en ese subsuelo. Necesitaba saber si él realmente intentó protegerla, o si había algo más que él escondía. Salí de casa antes de que mi madre despertara. No quería darle más peso ni preocupación. Mi lucha ahora era otra. Al llegar al grupo Herrera, mi mente estaba decidida. O Adrián me decía la verdad, o yo la encontraría sola. Subí hasta el piso de la dirección ignorando las miradas desconfiadas de los guardias. Cada paso mío resonaba como si anunciara la guerra que yo estaba a punto de declarar. Golpeé la puerta del despacho de Adrián sin esperar respuesta. Entré. Él estaba allí, de pie, cerca de la ventana, mirando la ciudad como si intentara cargar solo el peso de ella. Cuando me vio, su expresión cambió. No era sorpresa, era culpa. Cerré la puerta detrás de mí y mostré el pendrive en mi mano. Dije que ya lo había visto, que sabía lo que había pasado en la sala B17, que sabía quién era Miguel Zamora, que sabía que Valeria había estado a un paso de revelar todo. La reacción de Adrián fue inmediata. Su rostro perdió color. Se acercó a mí, casi en un susurro, pidiendo que cerrara las cortinas, que nadie podía vernos, que nadie podía oírnos. Lo hice, y cuando el despacho quedó en penumbra, él se dejó caer en el sillón como si tratara de sostener un peso que ya no podía cargar. Me dijo que había sido un error permitir que Valeria investigara sola, que él intentó detenerla, que intentó advertirla, que sabía que Miguel era peligroso, que sospechaba que otros miembros del consejo también estaban involucrados. Yo le pregunté si él sabía que estaban siguiendo a Valeria. Él me miró a los ojos, con un dolor tan real que me estremeció. Dijo que sí, que lo sabía, pero que no imaginó hasta dónde llegarían, que pensó tener tiempo para sacarla de allí, que creía que podrían resolverlo antes de que el consejo actuara. Yo pregunté si él realmente creía en eso, o si fue cobardía. Adrián bajó la mirada. No respondió. La verdad era evidente. Él había intentado, pero no lo suficiente. Él entonces se aproximó y tomó mis manos, no con romance, sino con urgencia. Dijo que ahora yo corría el mismo peligro, que Miguel ya conocía mi cara, mis movimientos, mis pasos, que el consejo estaría rastreando mis idas y venidas, mis accesos, mis búsquedas. Dijo algo que me dejó con un nudo en la garganta. Si ellos deciden que sabes demasiado, harán contigo lo mismo que hicieron con ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo pregunté directamente si él creía que Valeria todavía estaba viva. Adrián apretó las manos, respiró hondo y respondió que no sabía, pero agregó algo que encendió una pequeña llama dentro de mí. Dijo que la noche antes de desaparecer, Valeria le había dicho que tenía un plan para proteger la evidencia, un plan para esconder algo fuera del alcance del consejo, algo tan importante que podría cambiarlo todo, y que, si había alguien en el mundo capaz de esconder una verdad así, esa persona era Valeria. Cuando oí eso, mi corazón no se rompió, se encendió. Dije que no iba a parar, que no iba a huir, que había algo que ella dejó atrás, y que yo lo iba a encontrar. Adrián me miró con un respeto nuevo, y dijo que, si de verdad quería seguir, tendría que confiar en alguien que hasta entonces yo consideraba parte del problema. Dijo que él sabía dónde empezar. Si esta historia te está atrapando, comenta si crees que Valeria dejó algo más escondido fuera de la empresa. Me encanta leer cada teoría. Después de la conversación con Adrián, salí de su despacho con el corazón latiendo como si quisiera romperse para salir. No había más espacio para dudas. No había más espacio para miedo. Yo sabía que Valeria había dejado un rastro, algo más grande, algo que aún no habíamos encontrado. Y Adrián también sabía. Mientras bajábamos juntos por el pasillo de la dirección, él caminaba en silencio, preocupado, pensativo. Yo esperaba que él me entregara una pista concreta, pero sus labios permanecían cerrados, como si temiera que las paredes pudieran oír. Cuando entramos en una pequeña sala de reuniones, cerró la puerta con llave. No quiso correr riesgos. Adrián apoyó las manos sobre la mesa y finalmente habló. Dijo que había una última cosa que Valeria no le alcanzó a contar por completo. Un dato suelto, un destino, un lugar. Dijo que, días antes de desaparecer, Valeria había mencionado que, si algo grave ocurría, dejaría algo escondido lejos de la empresa. Un respaldo, una copia de seguridad, algo que ella misma describió como lo único que puede salvarme. Pregunté qué era. Adrián cerró los ojos un segundo y dijo algo que me hizo estremecer. Valeria había ido a la antigua casa de nuestra infancia, un lugar donde no vivíamos desde hacía años, un lugar vacío, olvidado,
pero donde mi hermana aparentemente había dejado la parte más importante de todo. Cuando escuché eso, las piezas comenzaron a encajar. Valeria estaba siendo seguida, vigilada, y aún así, ella tuvo tiempo de volver a un lugar donde solo nosotras dos pisamos cuando éramos niñas. Ese lugar era el refugio perfecto. Le dije a Adrián que tenía que ir inmediatamente. Él dijo que me acompañaría. Yo lo rechacé de inmediato. Sabía que él estaba involucrado, pero también sabía que Miguel podía estar observándolo. Le dije que si él iba, llamaríamos demasiada atención, que lo mejor era que yo fuera sola. Adrián se quedó en silencio, pero finalmente asintió. Dijo que estaría atento, que si no volvía en 2 horas, me llamaría sin parar, que si no respondía, él mismo iría hasta allí. Yo solo le pedí que no comentara nada con nadie del consejo, que nadie supiera que yo me dirigía a ese lugar. Salí del edificio con una mezcla de adrenalina y pánico. Cada persona en la calle parecía un observador secreto. Cada auto estacionado parecía un vigía silencioso. Era como si el mundo hubiera cambiado de color. Tomé un taxi y di la dirección antigua. La casa estaba en el extremo sur de la ciudad, en un barrio antiguo donde todas las paredes parecían cargar historias olvidadas. Cuando bajé del auto, vi la fachada que no veía desde los 8 años, la pintura descascarada, el portón torcido, las ventanas sucias, y algo dentro de mí dolió. Abrí el portón con cuidado. Él crujía como si todavía guardara nuestros pasos. Entré. El olor a polvo, madera vieja y memorias perdidas tomó el aire. Caminé por la sala vacía, por la cocina, por el pequeño corredor, y entonces me detuve delante del cuarto donde Valeria y yo dormíamos cuando éramos niñas. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la punta de los dedos. El sol de la tarde entraba por la ventana rota, iluminando partículas en el aire. El cuarto estaba vacío, excepto por una cosa. En la esquina, cerca de la pared, había una mochila negra, la mochila de Valeria. Mi respiración se detuvo. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la espalda. Al acercarme, mis manos empezaron a temblar. Sabía que lo que había allí dentro era importante. Sabía que esa mochila era lo último que Valeria había escondido, antes de desaparecer. Me arrodillé en el suelo y abrí el cierre muy despacio, como si tuviera miedo de romper algo sagrado. Dentro había un cuaderno espiral, un sobre grueso, un celular viejo y una blusa que yo reconocía muy bien, la blusa que Valeria usó en su último día conocido. El olor todavía estaba allí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Respiré hondo y tomé el sobre. Él estaba pesado, con sello doble, con la caligrafía de ella. Pero lo que realmente me hizo perder el suelo fue ver algo escrito del lado de afuera. Camila, si estás leyendo esto, significa que no logré regresar. No te detengas. La verdad está en tus manos ahora. Te amo. Ve. Mi visión se nubló. El corazón se apretó. Y antes de que pudiera abrir el sobre, un ruido seco resonó detrás de mí. 1 paso. 2. Me volví lentamente y vi la silueta de un hombre parado en la puerta del cuarto. Miguel Zamora. Él miraba directamente hacia mí, con una sonrisa casi imperceptible. Una sonrisa que decía que él ya sabía exactamente dónde estaría yo. Y entonces dijo, con voz baja y fría, «Llegaste tarde. Si esta historia te está atrapando, comenta qué crees que haré ahora que Miguel me encontró. Tu opinión es importante para mí». Me quedé inmóvil, como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Miguel estaba allí, parado en el marco de la puerta, bloqueando la única salida. Su sombra se proyectaba sobre el piso de madera vieja, y por un instante sentí que estaba mirando directamente dentro de mi alma. No había miedo en su expresión, solo certeza, una certeza fría, calculada, de quien sabe que ya ha ganado. Apreté el sobre contra el pecho, como si fuera un escudo, pero sabía que no lo era. Miguel dio unos pasos lentos en mi dirección, cada paso resonando como un golpe. Dijo que llevaba días siguiéndome, que sabía cada lugar donde había estado, cada pregunta que había hecho, cada persona con la que había hablado, y añadió algo que me perforó como un cuchillo. Dijo que Valeria era demasiado parecida a mí, que tenía la misma mirada inquisitiva, la misma voluntad de no retroceder, la misma terquedad peligrosa. Sentí mi respiración fallar. Miguel se inclinó un poco, como quien confiesa un secreto que ya no importa. Dijo que Valeria había descubierto documentos reservados del proyecto Aurora, que los tomó sin permiso, que intentó exponerlos, que pensó que podía enfrentarse sola al consejo. Y entonces, con una sonrisa sutil y cruel, completó, se equivocó.
Sus palabras cortaron algo dentro de mí. Yo pregunté, con la voz temblando, ¿qué había hecho él con ella? Miguel no dudó. Dijo que lo que le pasó a Valeria fue lo inevitable, que era ella, o el proyecto, que había intereses mucho más grandes que la vida de una simple empleada. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el sobre, pero algo dentro de mí se encendió. Tal vez rabia, tal vez desesperación, tal vez amor por mi hermana. Y yo finalmente dije lo que necesitaba decir. Dije que tenía pruebas. Dije que sabía quién era él. Dije que no pensaba quedarme callada. Dije que el pendrive, el video, las firmas, todo eso estaba ya fuera de su alcance. Yo mentía descaradamente, pero era mi única arma. Miguel rió bajito, una risa seca, casi divertida. Dijo que yo era valiente, pero estúpida, que Valeria había dicho exactamente lo mismo poco antes de desaparecer, que ni siquiera ella había tenido tiempo de entregar nada. Él avanzó un paso más, y yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. Cuando él levantó la mano para tomar el sobre que yo sostenía, algo inesperado pasó. De lejos, al final del corredor, se oyó un estruendo, la puerta de la casa siendo empujada con fuerza. «La policía está en camino», alguien gritó desde afuera. Era la voz de Adrián. Miguel se congeló por un segundo, no de miedo, sino de sorpresa, y en ese instante yo tomé mi decisión. Sostuve el sobre con una mano y empujé la mochila de Valeria contra su pecho con la otra. Fue un movimiento pequeño, rápido, pero suficiente para desequilibrarlo un paso hacia atrás. Ese único segundo fue todo lo que necesitaba. Corrí por el corredor estrecho, sintiendo mis pies raspar contra el suelo viejo. Oí a Miguel detrás de mí, su respiración pesada, sus pasos fuertes acercándose. Llegué a la sala. Vi a Adrián entrando por la puerta principal, con los ojos abiertos grandes al verme correr. Grité su nombre. Él se lanzó hacia mí en el exacto momento en que Miguel apareció detrás, extendiendo el brazo para agarrarme. Adrián me jaló por debajo del hombro, sacándome de la línea del golpe. Miguel tropezó en la puerta parcialmente abierta, pero se levantó inmediatamente, con la furia de quien sabe que el tiempo se está agotando. Adrián me puso detrás de él, protegiendo mi cuerpo con el suyo, y gritó hacia afuera, llamando a los agentes que ya se acercaban. Miguel, jadeante, nos miró con odio puro. Dijo que eso no había terminado, que yo no sabía nada todavía, que el proyecto Aurora seguiría con o sin Valeria, con o sin mí. Y entonces, por primera vez, vi algo que nunca imaginé ver en aquel hombre: pánico. Oí el sonido de las sirenas, las voces de los policías invadiendo la entrada, y Miguel se dio cuenta de que no tenía salida. Él huyó por la puerta trasera, desapareciendo en el terreno abandonado detrás de la casa. Adrián me sostuvo con fuerza por los hombros. Yo temblaba de pies a cabeza. Allá afuera, la policía empezó a rodear el área, pero Miguel ya estaba lejos, y yo sabía lo que aquello significaba. La verdad sobre Valeria estaba cerca, muy cerca, pero también estaba a punto de destruir todo. Si esta historia te está atrapando, comenta qué crees que contiene el sobre que Valeria dejó para mí. Quiero leer lo que imaginas para el final. La casa estaba llena de ecos del pasado, pero ahora cada rincón era un campo de guerra. Agentes entraban y salían, revisando a toda velocidad, mientras Adrián hablaba con la policía intentando explicar qué había pasado. Yo permanecía sentada en el sofá viejo, sosteniendo el sobre que Valeria dejó para mí, como si fuera su último abrazo. Cada segundo parecía una eternidad. Sabía que, así que abriera aquel sobre, nada sería igual. Todo lo que yo pensaba sobre mi hermana, su fuerza, sus miedos, su valentía, ganaría un nuevo significado. Adrián se acercó y se arrodilló delante de mí. Su voz era suave, pero firme. Dijo que, pasara lo que pasara, él estaría a mi lado. No era una declaración romántica, era una promesa áspera, nacida de la culpa. Yo respiré hondo y abrí el sobre. Dentro había 3 cosas: un documento doblado, un pendrive más pequeño, plateado, y una carta escrita a mano por Valeria. Mis ojos fueron directo a la carta. Reconocí la caligrafía de ella de inmediato. Con las manos temblando, empecé a leer. Camila, si estás leyendo esto, es porque no pude regresar. No quiero que te asustes. Quiero que sepas que luché hasta el final. Una lágrima cayó en el papel. El proyecto Aurora no es solo un fraude. Es un plan para desviar fondos públicos, lavar dinero y financiar campañas políticas. Gente muy poderosa está detrás. Situaciones que van más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Sentí el corazón apretarse.
Cuando descubrí las pruebas, pensé que podía detenerlos sola. Fui ingenua. No supe ver el peligro que tenía enfrente, pero no me arrepiento. Lo volvería a hacer. La visión comenzó a empañarse. El primer pendrive contiene evidencia interna. Este segundo, el plateado, contiene algo más fuerte. Una confesión de alguien que ya no podía vivir con la culpa. Alguien mucho más alto que Miguel. Me senté más erguida, intentando respirar. Si algo me pasa, quiero que esto salga a la luz. No confíes en nadie del consejo. Nadie. No olvides que eres más fuerte de lo que piensas. Te amo. P. Cuando terminé de leer, sentí el suelo hundirse. Era una despedida, pero también era un pedido de coraje. Adrián tomó el documento que estaba junto. Era una declaración firmada por alguien con poder dentro de la empresa. Alguien que confesaba haber participado en Aurora por años. Alguien que admitía haber recibido órdenes para eliminar pruebas y personas. Miré el nombre en la parte superior de la hoja y sentí mi cuerpo entero helarse. No era Miguel. Era alguien por encima de él. El nombre en el papel era el del presidente del consejo del Grupo Herrera. Alguien a quien todos respetaban. Alguien a quien nadie imaginaría. Alguien con conexiones directas al gobierno. Sentí un vértigo. Y entonces, como si el universo confirmara lo peor, el policía que revisaba el patio entró en la sala con expresión grave. Se acercó a mí con cuidado. Dijo que habían encontrado algo detrás de la casa, cerca del viejo pozo seco. Yo me levanté con las piernas flojas. Sabía que iba a oír algo que yo nunca olvidaría. El policía respiró hondo. Dijo que, al revisar el terreno, habían encontrado restos de ropa, un tejido azul claro, con pequeñas flores, el mismo patrón de la blusa favorita de Valeria. Dijo que habían encontrado marcas de arrastre, señales de lucha, y algo más. No el cuerpo de ella, no, pero sí un objeto, un collar, aquel que Valeria usaba todos los días desde niña. Fue encontrado en el fondo del pozo. Mi alma se detuvo. Quería gritar, quería negar, quería correr, pero no pude moverme. Adrián intentó sostenerme, pero yo me solté. Caminé hasta el patio como si estuviera soñando. Cuando vi el collar sucio, manchado de tierra, perdido en aquel agujero oscuro, lo entendí. Mi hermana no estaba huyendo, no estaba escondida, no estaba presa en algún lugar esperando ser encontrada. Valeria estaba muerta. Miguel y el consejo la habían borrado del mundo, pero no borraron la verdad, porque ahora la verdad estaba conmigo. Si esta historia te está tocando, comenta un corazón por Valeria, y dime si estás listo para escuchar cómo termina todo. El collar de Valeria, su collar de infancia, seguía en mi mano, suave, manchado de tierra, frío. Era lo único que habían dejado atrás, lo único que no pudieron destruir, y mientras lo apretaba con fuerza, la certeza se clavaba dentro de mí como un puñal. Mi hermana se había ido, no por accidente, no por azar, sino por una decisión calculada, tomada por hombres que creían que su poder valía más que una vida humana. El aire alrededor se volvió pesado. Los agentes seguían revisando el terreno, pero sus voces eran lejanas. Mi mundo se había reducido a un solo pensamiento. Esto no puede quedar así. Adrián se acercó lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos rotos. Dijo mi nombre en voz baja, como si temiera que yo también desapareciera ante sus ojos. Yo me sequé las lágrimas, respiré hondo, y dije que íbamos a acabar con todo esto, con Aurora, con Miguel, con todo el consejo. Y Adrián no dudó. Dijo que haría lo que fuera necesario para honrar a Valeria, incluso si eso significaba destruir su propia empresa. Vamos a hacerlo juntos, dije, y empezamos. Durante los días siguientes, todo fue una tormenta silenciosa. Yo y Adrián reunimos pruebas, organizamos documentos, conectamos fechas, valores, firmas. Contactamos periodistas independientes, no los grandes medios, sino aquellos que no tenían miedo de publicar lo que nadie más se atrevía a tocar. Los pendrives, las declaraciones, los informes secretos, todo. Aurora no era solo un esquema interno, era una red inmensa, y cuando finalmente todo estaba listo, yo hice lo que mi hermana habría hecho. Lo envié todo, a cada reportero, a cada autoridad no corrompida, a cada órgano de fiscalización, y también, públicamente. La verdad ganó el mundo como fuego en hierba seca. En horas, el nombre Proyecto Aurora era titular. En un día, protestas empezaron frente al Grupo Herrera. En 2 días, todo el consejo estaba siendo investigado. Miguel desapareció en las sombras, como un animal herido intentando encontrar dónde esconderse. Pero no sirvió. Una semana después, fue encontrado en la frontera, intentando huir del país. Preso.
enjaulado, expuesto. El presidente del consejo, aquel cuya firma estaba en el informe, también cayó, y con él, todos los involucrados. La red toda empezó a desmoronarse, y yo me quedé allí, viendo todo suceder como quien observa su propio dolor transformarse en justicia. Adrián, aún siendo inocente, renunció a la empresa. Dijo que no podía continuar en el mismo lugar que destruyó a la mujer que amaba, porque sí, él la amaba, aunque nunca se lo hubiera dicho, y yo lo entendí. Entendí que no era hora de pensar en romance, ni en futuro, ni en nada de eso. Era hora de cerrar un capítulo. Volví a la antigua casa una última vez, en una mañana silenciosa. Enterré el collar de Valeria en el jardín donde jugábamos cuando éramos pequeñas. Me arrodillé, toqué la tierra y cerré los ojos. Dije que lo había logrado. Dije que Aurora había caído. Dije que su nombre sería recordado no por su muerte, sino por su valentía. Y en ese silencio, por un momento, sentí que ella estaba allí, conmigo, con esa luz que siempre la acompañaba. Me levanté despacio. Sabía que nada en el mundo traería de vuelta a Valeria, pero también sabía que ella no se había ido en vano, que lo que dejó atrás había salvado a muchos otros, y mientras caminaba hacia la calle, con el sol tocando mi espalda, entendí algo con absoluta claridad. La verdad puede costar una vida, pero también puede iluminar a un país entero. Esa fue la historia de Valeria, y ahora, la historia que yo debía continuar. Si esta historia llegó a tu corazón, deja en los comentarios un gracias, Valeria. Tu luz sigue viva, incluso en ficciones como esta.